Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la vicerrectora Marta Liesa, que hoy no puede acompañarnos, Sara Malo, directora de Secretariado del Campus de Huesca, que hoy me ha cedido la palabra amablemente, que está aquí presente, y yo misma, María Nogués, soy docente de Lengua y Literatura precisamente en esta casa, en esta facultad. Queremos agradecerles su presencia hoy aquí en esta tarde de niebla ostense y darles la bienvenida al ciclo de profesores eméritos que se celebra cada segundo jueves de mes en nuestro campus. Hoy tenemos el placer de contar con don Antonio Lobo Satué, catedrático emérito de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza y reconocido investigador a nivel internacional, quien impartirá la conferencia titulada, como ustedes ya sabrán, La salud mental en la población de mayores. La presentación correrá a cargo de nuestro compañero, el doctor Javier Olivera, profesor del área de Psiquiatría en el Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte y jefe de sección de Psiquiatría en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Les deseamos, pues, que disfruten de la sesión y les animamos asimismo a seguir participando en este ciclo de profesores emérito, donde aprendemos tanto escuchando a estas sabias voces con tanta experiencia y es un lujo el poder hacerlo. Aprovechamos para anunciar la próxima charla, que será el 12 de febrero, y la impartirá la doctora profesora Pilar Utrilla en la Facultad de Empresa. Se cambiará de lugar y el título dice así: Los primeros cartógrafos, mapas paleolíticos de hace 30.000 años. En fin, muchísimas gracias y que disfruten. Pues muchas gracias, ¿no?, por la presentación a la profesora María Nogués, y es para mí un placer, pero sobre todo es un honor presentar al profesor Antonio Lobo. Es el catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y ha sido jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario hasta el año 2012, año en el que pasó a ser profesor emérito, ¿no? Actualmente es profesor honorario. Él ha coordinado el programa de neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Realizó su tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y luego se especializó en psiquiatría en Estados Unidos. Fue de las primeras personas, pionero en muchos aspectos, el profesor Lobo, y fue una de las primeras personas que se formó en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, en New York, y luego él fue profesor de psiquiatría en el Johns Hopkins Hospital, también en Medical School de Baltimore, también en los Estados Unidos. Luego regresó, se incorporó a la Universidad de Zaragoza en 1977 y fue también pionero en la conformación y en la dirección de la unidad de psicosomática y psiquiatría de enlace, que ha sido referencia no solo en España, sino en toda Europa para la formación y la asistencia y la investigación en psiquiatría psicosomática. Yo tuve el placer también, pues, de rotar en mi especialización unos meses por esa unidad de psicosomática, como digo, referente para toda España, para toda Europa. Ha dirigido nada menos que 60 tesis doctorales. Los docentes que estén en la sala pueden suponer lo que eso supone, ¿no? Muchas de ellas premio extraordinario. Ha dirigido cantidad de proyectos nacionales, especialmente en dos líneas de investigación, una de morbilidad psíquica de pacientes médico-quirúrgicos en psicosomática y otra en psicogeriatría, el proyecto Zaradem, también un proyecto referente a nivel internacional, multicéntrico, en el que participan varios países europeos. Todavía se están extrayendo resultados de esa cohorte de casi o más de 5.000 pacientes estudiados con gran detalle y bueno, pues como digo, una referencia en investigación en ese tema, ¿no? Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y también, por supuesto, de la European Association of Liaison Psychiatry and Psychosomatics, y que se fundó precisamente, la fundó en Zaragoza. Ha recibido también múltiples premios, entre ellos pues, el de la Sociedad Española de Psicogeriatría, de la que yo mismo ahora soy vicepresidente. Fue un honor, ¿no?, entregárselo en su tierra natal, ¿no?, en Zamora, ¿verdad? Y estuvimos ahí presentes, fue un acto muy emotivo. También ha recibido
premios de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, del Colegio de Médicos de Zaragoza y quizá el más prestigioso internacional, el primer premio de Fritz Huis, ¿no?, de la European Association of Psychosomatic Medicine. Es editor de numerosas revistas de gran prestigio de psicosomática y psicogeriatría y ha sido editor jefe de la European Journal of Psychiatry, que se editó en Zaragoza, ¿verdad? Y que ahora también dirige nuestro común amigo, ya le he dicho que estábamos aquí juntos, Guillermo Laera, desde Madrid. No le gusta a él que hablemos así. Otro común amigo, ¿no? Manolo Franco, profesor de psiquiatría en la Universidad de Salamanca y también jefe de servicio de psiquiatría en Zamora, dice: estoy presentando una leyenda viva. A Antonio no le gusta que digamos eso, ¿no? Porque dice: oye, que voy a seguir vivo mucho tiempo. Y es verdad. Así que no es, quito lo de viva, estamos a escuchar a una leyenda, sin duda, en la psiquiatría, los sanitarios que estáis aquí. No he hablado de algo, él no lo ha puesto en su currículum, pero os sonará a muchos de los que trabajáis con mayores el mini examen cognoscitivo, el mini mental, ese test diseñado por Folstein en los Estados Unidos, fue traducido al castellano por Antonio Lobo y quizás sea ahora una de las mayores citas bibliográficas en la literatura médica científica española. Así que poco me queda más que decir de este profesor, del que todos hemos aprendido pues muchísimo en su docencia en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, en la Sociedad de Psicosomática Europea, y bueno, deseando escucharle, va a hablar de trastornos mentales en personas mayores y también de salud positiva, de cómo prevenir, yo creo, y tiene muchísimo sentido en una población tan envejecida como la nuestra, la española, especialmente la aragonesa, especialmente la oscense, y siendo España el país en este momento con mayor esperanza de vida de todo el mundo. Acabamos de superar a Japón. Por tanto, pues si la prevalencia de los trastornos mentales, como él los va a comentar, es elevada, nos espera una auténtica epidemia, ¿no?, de trastornos cognitivos, trastornos depresivos. Ahora hablamos de eso. Y ahora hablamos de eso. Sí, no os entretengo más. Y vamos a escuchar al profesor Lobo y luego, con su permiso, si tu voz lo permite, que está un poco afónico, ¿verdad? Sí. Haremos un debate, un coloquio con el público, si a ti te parece bien. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Es para nosotros un placer, un honor tenerte aquí. Vale. Javier, como siempre, particularmente amable y una persona de Huesca que tiene mucho que enseñar, por decir todo, como veremos también a lo largo de la presentación. Para mí es un honor estar aquí y en Huesca. Me llama mucho la atención el mimo que ponen para apoyar estas conferencias de la Asociación de Profesores Eméritos. Venimos todos con mucha ilusión y tratamos de hacer unas presentaciones acordes con el interés de esta población. El tema de hoy que me encargan presentar, como saben, es el de la salud mental en la población de mayores. El concepto de salud mental es un estado ideal de bienestar mental que va más allá de la ausencia de trastornos mentales. Es un estado de bienestar que permite al individuo desarrollar todo su potencial, como ven, vivir con normalidad, aprender, trabajar con normalidad. Ese es el concepto de salud mental. En relación con los posibles datos de salud mental, hay más datos de trastornos mentales y yo soy más experto como médico en los trastornos mentales que necesitan tratamiento. Es en lo que pondré mayor énfasis en esta presentación. Además, el tema de salud mental tiene algunas dificultades porque los conceptos no están tan acotados como en el tema de los trastornos mentales. No hay demasiados instrumentos universalmente reconocidos para documentar el tema de salud mental. Pero algo hay que decir de ello, y eso soy capaz de decirlo. Tenemos alguna experiencia en nuestro departamento cuando el gobierno de Aragón, en los últimos años del siglo pasado, encargó al departamento hacer un estudio de salud mental. El profesor Seba Díaz fue mi predecesor en la cátedra
con gran interés en los temas de salud mental y experiencia, lideró este trabajo en Zaragoza y les presento algunos datos del libro que publicó en ese tema, El alma del asfalto lo tituló, y hablaba entonces de que el sentimiento de felicidad alcanzaba a un 85% de hombres, un 80% de mujeres, era una proporción muy importante, decía, sentirse razonablemente feliz, sobre todo más en los estratos sociales altos. También miró el tema de la salud psíquica medido con el índice del Añer, un conocido instrumento, y también decía que era normal en el 90% de los casos, o sea que no había una catástrofe de malestar en salud mental. Y en general en ese estudio no había grandes diferencias entre los mayores y los no tan mayores en la población de Zaragoza. Estoy empeñado en cargarme esto. Y creo que es oportuno también hablar de algunos datos de la encuesta de salud mental en España, la encuesta que el Ministerio de Sanidad y Instituto Nacional de Estadística hace casi cada año, y hay algunos datos de interés. Por ejemplo, el índice de bienestar general en la población española, ven que en los más jóvenes es alto, 80 y tantos, 74, baja algo en los mayores de 75, 85 años, baja algo, es algo más alto en los varones en amarillo que en las mujeres en gris oscuro. Tenemos algunos datos en esta encuesta de la percepción positiva del estado de salud. Ven claramente que con la edad disminuye desde los 5, 14, 30, 40 en los mayores la percepción del estado de salud. Con toda probabilidad, están hablando del estado de salud general y no de salud mental, disminuye con la edad y disminuye más en las clases sociales más bajas, como tantas veces sucede en temas médicos. Hay una proporción significativa de mayores que tiene dificultades en actividades cotidianas, por tanto no está del todo bien, alcanza en el tema de tareas pesadas ocasionales a un tercio de las mujeres, algo menos en los varones. La toma de tranquilizantes aumenta en los mayores, como ven por aquí. Se fue. Un 30% de las mujeres, un 15% de varones toma tranquilizantes, según esta encuesta, y también toman antidepresivos una proporción menor, pero no despreciable, como ven. El sedentarismo en tiempos de ocio aumenta claramente con la edad y, como ven, a los 85 años alcanza al 73% de las mujeres, 56% de los varones, y son temas muy a tener en cuenta, como veremos después en otros temas de la presentación. El consumo intensivo de alcohol disminuye en los mayores, pero todavía hay un aproximado 3,5% de mayores que tienen un consumo intensivo, lo cual sugiere un problema de potencial alcoholismo. Tenemos algún dato de envejecimiento cognitivo saludable dentro del proyecto Zaraben, al que hacía referencia el doctor Olivera. Tenemos un estudio de trayectorias cognitivas y quiero resaltar algún pequeño dato. La mayoría de personas, mantiene un rendimiento cognitivo global normal en un estudio de 12 años, en los mayores, contra lo que se suele pensar, que la mayoría de personas se deteriora, la gran mayoría mantiene un buen rendimiento cognitivo normal. Hay algunas trayectorias, el análisis estadístico documenta, encuentra 4 tipos de trayectorias en varones, 3 en mujeres. Las trayectorias son distintas en varones y mujeres. Algunos se deterioran, como ven aquí, sobre todo en las mujeres.
Difieren varones y mujeres también los factores de riesgo. En los hombres se relaciona más con enfermedades médicas el deterioro, en las mujeres más con factores sociales, incluyendo la depresión. Esas trayectorias donde se ve un deterioro que baja se asocian también con mayor mortalidad. Pero la mayoría de la población tiene un envejecimiento cognitivo razonable. Voy a centrar mi presentación, como decía, en los trastornos de salud mental más frecuentes en la población general. Voy a hablar de la frecuencia, incidencia, prevalencia, riesgo vital, sus implicaciones y algunos datos de proyección futura. La procedencia de los datos viene de lo que llamamos Estudio Zaragoza y Estudio Zaradén, que comentaré en un momento, la revisión de estudios nacionales e internacionales, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, y nuevos estudios de lo que se llama carga de enfermedad. Es un tema de interés, como vamos a ver muy pronto. Tras el encargo del Gobierno de Aragón, a que me refería antes, nosotros nos ocupamos dentro del servicio del departamento de este estudio en profundidad de los mayores y pudimos documentar en lo que llamamos el Estudio Zaragoza la prevalencia de demencia y depresión en una muestra representativa. Este estudio para nosotros marcó un hito, fue publicado en los Archives of General Psychiatry, la revista entonces de mayor impacto en la disciplina, que se siguió de invitaciones de organismos internacionales de la Unión Europea y participamos en los conocidos estudios europeos llamados Eurodem, que se coordinaban desde el Departamento de Salud Pública de Rotterdam. Y esta diapositiva se refiere al proyecto Zaradén, donde en mayores de 55 años, en una muestra representativa, pudimos entrevistar a casi 5.000 personas en sus domicilios y después los supervivientes han sido seguidos a la vez 2, 3, 4, 5 años, 5 oleadas, un total de 20 años aproximadamente, y tenemos por ello datos relevantes de prevalencia, de frecuencia, de incidencia y riesgo vital, entre otros temas, y es de lo que puedo hablarles. Ese estudio solo fue posible con un excelente equipo de jóvenes investigadores y también a los que hay que agradecer por la colaboración de 1.000 ciudadanos de Zaragoza, más de 1.000, y después de otros 5.000 en el estudio Zaradén, que permitieron que penetrasen, que fuesen a su domicilio para tener una entrevista en profundidad los investigadores. No en todas las ciudades es posible hacer esto y hay que reconocerlo. Hablemos de prevalencia. Prevalencia significa técnicamente la frecuencia o proporción de personas afectadas por la enfermedad en un momento determinado, como ven. Y aquí tenemos los datos del estudio Zaragoza. El 11,8% tenían un trastorno psíquico diagnosticable, demencia tipo Alzheimer, 4,4%, otras demencias 2%, depresión 4,8%. Esos eran los temas fundamentales, trastornos importantes diagnosticables que necesitan tratamiento, digamos. El estudio de la Organización Mundial de la Salud en color azul se ve una proporción de trastornos mentales no muy distinta de la que vimos en Zaragoza. ¿Cuál es la situación en Huesca? Pues yo no tengo datos concretos, lamentablemente, pero sí puedo decir que hay suficiente interés e inquietud para que en Huesca se haya hecho un programa de atención psicogeriátrica pionero en este país, en mi opinión, un notable programa que lleva el doctor Javier Olivera precisamente. Hablemos de demencia. El nombre oficial ahora también es trastorno neurocognitivo mayor. Los términos psiquiátricos a menudo tienen un estigma, se va procurando que desaparezca o mejore ese estigma. Dentro de las demencias o trastornos neurocognitivos, Alzheimer es la más frecuente, 60 o 70%, y supone, como ustedes saben ya, un deterioro global del nivel cognitivo.
a partir de un mayor nivel, pero a la memoria, capacidad de atención, capacidad de tomar decisiones, el lenguaje, y esos déficits cognitivos interfieren en la independencia del sujeto para sus actividades cotidianas. Esa es la enfermedad. ¿Cuál es la prevalencia en Huesca? Pues lamentablemente, ya digo, no tengo datos, pero si ustedes me permiten, intento hacer una proyección a partir de los más cercanos, son los de Zaragoza o de España en general, donde, como hemos visto, las demencias son un 6,4, Alzheimer un 4,4%. ¿Cuántos habitantes mayores de 65 años hay en Huesca? Yo encuentro datos en la provincia 53.000, en la ciudad 12.000 y pico. Eso significa, si esos datos son correctos, que demencia o trastorno neurocognitivo en la provincia habría 3.400 casos y en esta ciudad habría 780. El Alzheimer en la provincia 2.300 y pico, en la ciudad 538. Ya digo que es una proyección, no son datos exactos, pero creo que se puede hablar de ellos. Hablar de una prevalencia global es muy poco informativo, porque como ven ustedes, en el estudio Eurodem, y hablando, por ejemplo, del Alzheimer, lo mismo sucede con las demencias, la prevalencia desde los 65, 70, 80, 90, desde los 65 años aumenta en todos los países, Finlandia, Suecia, Dinamarca, por aquí está Zaragoza, aumenta de modo logarítmico con la edad, de tal manera que a los 55, 60 años la prevalencia es muy baja, 0,5%, pero a los 90 años la cuarta parte de las personas supervivientes tienen una enfermedad de Alzheimer con criterios actuales. Prevalencia de demencias en España, pues en relación con la anterior, con las cifras anteriores, hay casi 1 millón de personas y de Alzheimer 0,5, 0,7 millones. El 30 o 40% no han sido diagnosticados. Zaragoza tampoco había sido diagnosticado durante nuestro estudio muchos individuos. En todo el mundo hay nada menos que 57 millones de personas con demencia y el 60-70% de ellos tienen un Alzheimer. Por tanto, son datos muy gordos, muy notables. Prevalencias de demencias en el mundo. Los estudios GBD a los que me voy a referir después. Curiosamente, la prevalencia es mayor en China. Cuanto más rojo es el tema, más casos hay. La prevalencia, cuanto menos está en verde. Y aquí vemos una cosa curiosa. Vimos en África, en India, están muy bien, tienen pocas demencias. ¿Qué pasa? Que buena parte de la población no llega a la edad mayor. Por tanto, no hay personas mayores, no hay muchos casos de demencia. En cualquiera de los casos hay diferencias culturales. Y vamos a hablar de lo que les decía, la carga global de enfermedad. Global Burden of Diseases se denomina en la bibliografía internacional. Es el más completo estudio mundial epidemiológico sobre la frecuencia de enfermedades y sobre la morbilidad y mortalidad. Estudio, como ven, en más de 200 países, todas las enfermedades, 371 enfermedades. Se hacen estudios anuales a los que hay acceso libre, cualquiera de ustedes puede acceder a ellos. Es una base esencial para cuantificar el progreso de la salud. Un estudio que se coordina desde la Universidad de Washington, coordinado con la OMS. Prevalencia de demencias mundial y número de casos. Quiero detenerme un poco aquí, un poco en lo que veíamos antes. Tenemos aquí las edades, desde 40 años hasta 95. Hasta la edad de 55 60 años hay muy pocos casos de demencia y aumentan con la edad. En las líneas de puntos es la prevalencia. La prevalencia aumenta sin parar hasta los 90 años y sigue aumentando. El número de casos en los cuadros es distinto, porque va subiendo al principio, pero a partir de los 80 años disminuye. En amarillo las mujeres,
en morado los varones. A partir de los 80 años disminuye el número de casos. ¿Qué sucede? Lo que estábamos comentando antes, que no siempre se dice, que llega pocos individuos a los 90 años, por tanto no tienen la oportunidad de desarrollar una demencia. El grueso de las demencias, el peso de la enfermedad, está alrededor de los 80 años en términos cuantitativos. Ese tema se habla poco y merece la pena decirlo. Hablemos después o ahora de incidencia. Incidencia en términos técnicos quiere decir el número de casos nuevos de la enfermedad por año. Se suele hablar de personas año. Aquí tenemos la incidencia de demencias en Zaragoza comparada con los estudios europeos. En la línea continua es Zaragoza y en puntos los estudios que ven por ahí de países europeos. Si se habla de la incidencia global, es 0,86 casos nuevos cada año por cada 100 individuos. O sea, por cada 100 individuos en Zaragoza, por ejemplo, algo similar sucede aquí, casi un individuo por año hace una demencia. Pero de nuevo es fundamental ver la edad concreta, porque a los 60 años casi no hay casos nuevos y, sin embargo, a los 90 años hay muchísimos. La incidencia aumenta logarítmicamente con la edad y ataca sobre todo a las personas mayores, de mayor edad. ¿Cuál es la incidencia de demencias en Huesca? Bueno, si me permiten la estimación basada en los datos de otras ciudades, tendríamos que en la provincia de Huesca habría 460 nuevos casos cada año. De ellos, Alzheimer serían 288. Si hablamos en la ciudad, donde estamos ahora, demencia 105 nuevos casos cada año, Alzheimer 66 nuevos. Ya insisto en que no son datos, no pueden ser datos exactos, es una proyección. Incidencia mundial de demencias no es muy distinto, promedio 1,2% personas al año. En número de casos, los números asustan, 9 a 10 millones de personas hacen una demencia cada año, Alzheimer 6 o 7 millones. Esta es la dimensión del problema médico en todo el mundo. Tampoco se habla a menudo de riesgo vital. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar la enfermedad mientras viva la persona? ¿Qué riesgo tiene una persona que tiene ahora 55 años de desarrollar una demencia? Por ejemplo, pues aquí lo vamos a ver, con datos de Zaragoza. Mujeres, más riesgo que los varones. A los 55 años, una mujer tiene una probabilidad de un 20% de hacer una demencia y los hombres un 15%. A lo largo de la edad no aumenta la curva, en contraposición radical con lo que hemos dicho de incidencia. ¿Qué está sucediendo? Pues lo obvio, está sucediendo que lo mismo que aumenta la incidencia, aumenta también la mortalidad y entonces hay personas que no tienen la posibilidad de hacer una demencia. Las implicaciones de la demencia, en particular el Alzheimer, una situación tremenda para el individuo, como ustedes saben, para la familia, para la sociedad, incluso en costes anuales. Se habla que en España el coste anual por paciente es de 42.000 euros, contabilizando no solo el gasto hospitalario, sino también el gasto que se produce en realidad en domicilio, donde viven, por el tiempo que tienen que emplear los parientes en atenderlos. Esa es la estimación en términos económicos de la carga de enfermedad del Alzheimer específicamente. Los estudios de carga de enfermedad a los que me voy a referir ahora se refieren más que a individuos a poblaciones. Estudios de carga de enfermedad. Este es un nuevo concepto de hace unos años, el intento de medir la carga de enfermedad. Se mide en lo que se llama, traducido al castellano, en años de vida saludable ajustados por discapacidad. ABAD, en las DALIs, en el
lenguaje internacional. El número de años de vida saludable perdidos debido a la enfermedad, la discapacidad que genera. Hay algunas enfermedades que son de muy larga duración, a diferencia de las de muy corta duración como la gripe. El Alzheimer es de larguísima duración. La discapacidad en el Alzheimer es muy importante y años de vida perdidos por muerte prematura. Es un poco difícil de entender, pero pongo un ejemplo, algún ejemplo. Por ejemplo, como ven por aquí, en la población de 80 o más años a nivel mundial, debido al Alzheimer y otras demencias, se pierden 3.000 a 7.000 abads años de vida perdidos por la discapacidad, por cada 100.000 personas. Si se calcula la media para todas las edades, la cifra es mucho más baja, 451. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en toda la vida, al principio no hay enfermedad y por tanto no puede pesar. Y sin embargo, a los 80 años hay enfermedad y crea una gran discapacidad y por tanto las cifras son muy notables. Este índice, este nuevo índice, ha permitido hacer comparaciones internacionales también. Ya ven aquí una diapositiva similar a la anterior, a la de prevalencia. Aquí tienen en línea de puntos la prevalencia, la frecuencia, cómo aumenta con la edad. La carga de enfermedad se concentra sobre todo alrededor de los 80 años, con un amplio margen de unos países a otros. La explicación, como decía, es que a las edades de 90 años, las más avanzadas, llega un porcentaje exiguo de población. La carga global de enfermedad en todo el mundo, por ahí en China, en Estados Unidos, hay mucha carga de enfermedad. España está por aquí, se relaciona con países europeos. En Alemania, por alguna razón, hay una importante carga de enfermedad. Y ahora hablamos de la depresión. La depresión, como ustedes saben, y nos vamos a concentrar en la depresión mayor y no solo en algún síntoma aislado. Es un cuadro clínico con un bajo estado de ánimo, eso es lo fundamental, pero además tiene que haber una serie de síntomas. Y esos síntomas son algo más que contestar sí o no en un cuestionario. Tienen que ser síntomas documentados por un técnico, un médico, psiquiatra, que explora y se convence de que hay una pérdida de interés o ilusión de entidad clínica, pesimismo, desesperanza, disminución de autoestima, etcétera, pero muy claramente demostrable. Incluso a la parte de la derecha de la diapositiva hay unos síntomas más relacionados con lo biológico, se llaman endogenomorfos, importante pérdida de peso, insomnio, pero precisamente en el último tercio de la noche, alteración del ritmo circadiano y estacional, mayor incidencia en primaveras, etc. Incluso puede haber y suele haber síntomas corporales. Ustedes conocen bastante de la depresión. Yo quiero insistir en que aquí voy a hablar sobre todo de la depresión mayor, que es la más grave, aunque hay algunas muy frecuentes, como los trastornos reactivos o de adaptación, que no se pueden pasar por alto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el clínico, cuando estaba yo por allí, teníamos 500 ingresos anualmente, el 40% de los ingresos en psiquiatría, probablemente no es muy distinto aquí en Huesca, eran 40%, había depresiones mayores, endógenas o no, pero trastornos depresivos de adaptación, que en general son cuadros de menor gravedad, situaciones, en reacción a situaciones concretas, pero a veces son tan importantes que requieren un ingreso en psiquiatría y no se puede despreciar. De todos modos, ya digo, yo me concentro en la depresión mayor, que es una muy mala enfermedad en los mayores. Esta es la realidad, que crea discapacidad, complica la multimorbilidad que a menudo tienen los mayores, aumenta la dependencia y amplifica los costes y la carga en términos abads que comentábamos hace un momento. En relación con morbilidad somática, está muy claro,
Antonio Lobo Escolar, que está por aquí, antes de ser traumatólogo, hizo su tesis doctoral y documentó que si un individuo tiene morbilidad, un problema corporal, tiene mayor probabilidad de hacer una enfermedad psíquica y viceversa, tenerlo en cuenta. La dependencia, Miguel Ángel Quintanilla, en su tesis doctoral dentro de Proyecto Zaladén, documentó que la dependencia de la depresión mayor es 4 a 8 veces mayor de lo habitual y que es similar, puede ser similar a de las demencias o Alzheimer, una depresión grave. La mala evolución de las depresiones de los mayores lo documentó Conchita de la Cámara, fíjense ustedes, en un seguimiento a 5 años en la población. Los que tenían una depresión, a los 5 años, solo la cuarta parte estaban bien, el resto o habían hecho una demencia o seguían deprimidos o habían fallecido. La depresión mayor en los mayores es una mala enfermedad. ¿Cuál es la prevalencia en Huesca? Pues ya decíamos, proyectando lo de otras ciudades, un 4,8%. Eso significa que en esta provincia habría 2.500 casos de depresión mayor hoy, por ejemplo, y que en esta ciudad habría 588 casos. Seguramente no todos tratados, algunos pasan desapercibidos o no van al médico. La prevalencia depende de los criterios utilizados, eso debe quedar claro. Por ejemplo, en líneas verdes está la prevalencia utilizando criterios clínicos sólidos de depresión mayor. En cuanto se empieza con otros instrumentos, cuestionarios, la prevalencia parece mayor. Ustedes verán en la bibliografía, si se meten en Internet, hablarán en algunos casos de que el 30% de los mayores tiene una depresión. Yo creo que no es un buen dato, creo que estamos mucho más cerca de la realidad cuando utilizamos criterios estrictos. En Europa, ¿cómo era la depresión? Y comparamos también una docena de países con criterios diagnósticos más suaves, mujeres y hombres. La línea vertical quiere decir el término medio. En Zaragoza, de las ciudades europeas en que menores tasas de depresión había en los mayores. Otro tema importante, a veces se dice, con la edad aumenta la depresión. Aquí tienen a la izquierda, Zaragoza, en rojo, en mujeres, en verde, en hombres, disminuye la frecuencia de depresión a partir de una edad, probablemente porque empiezan casos de demencia que tienen prioridad diagnóstica y la curva es radicalmente distinta de lo que sucede con el Alzheimer, que con la edad crece de modo logarítmico. Prevalencia de depresión en España para una población de mayores de 14 millones de personas, hay más de medio millón de personas con depresión. En todo el mundo hay 58 millones de personas con una depresión mayor hoy en día. En algunos estudios internacionales, como decía, se comunican cifras mucho más altas que cuyo motivo es fundamentalmente se utilizan distintos criterios diagnósticos. La incidencia, casos nuevos de depresión en los mayores en España, 0,7 a 0,8, cerca de un caso por año, lo que quiere decir que habría 100.000 nuevos casos al año. En Huesca, con la proyección de esos datos, nuevos casos en la provincia, 425, cerca de 100 en la ciudad y millones en el mundo, como ven al fondo de la diapositiva. Frecuencia de depresión mayor en el mundo. Por ahí tienen, países en África hay mucha carga. Cuanto más rojo, cuanto más oscuro, hay mayor carga. Por aquí tienen España a los niveles europeos más suave. ¿Cuál es la carga de enfermedad? En los términos que hemos comentado, la carga de enfermedad de la depresión se concentra en el mundo, sobre todo en países africanos. España está a nivel pues, un poco mejor que algunos países europeos. La impresión general es que la depresión es una muy importante carga global de enfermedad en el mundo y también en España
aunque hay países con mayor carga. Suspensión podría aplicarse a Huesca. De la ansiedad se habla menos, pero yo creo que también es relevante, un trastorno de ansiedad, trastorno que se vive psicológica, pero también corporalmente, donde hay inquietud, nerviosismo, temor, a veces con ansiedad, sobresalto, desasosiego, otras veces con angustia, encogimiento, etc. Entonces, hay varios tipos de trastorno de ansiedad. El más importante en los mayores es el trastorno de ansiedad generalizada. No viene en crisis, se mantiene en el tiempo. Puede ser una enfermedad también bastante discapacitante. Tiene por aquí las cifras, por no cargarles con cifras, podemos decir que también es algo menor que la depresión, pero no despreciable. La carga de enfermedad y de enfermedades en general, en rojo las enfermedades mentales en general, y aquí es toda la población, no solo los mayores. En color rojo, los trastornos mentales tienen tanta o más carga de enfermedad que las cardiovasculares, que el cáncer, enfermedades respiratorias, trastornos mentales, específicamente la depresión, desde luego la demencia, son enfermedades muy a tener en cuenta. Implicaciones de los trastornos de salud mental, pues lógicamente la necesidad de servicios y programas especializados. Ya les he comentado que aquí son afortunados. En Huesca hay uno de los mejores, más completos programas de atención psicogeriátrica, hospitalario, residencias, intervención de atención primaria, unidades de salud mental, un notable programa del que podrá decirles mucho el doctor Javier Olivera. La ausencia de un trastorno mental diagnosticable como los que estamos comentando aquí, depresión mayor, demencia, no significa necesariamente una buena salud mental, porque hay casos de subtrastornos o trastornos leves, por ejemplo, el deterioro cognitivo leve, es un tema de gran interés actual. El 8%, 9% de la población de Zaragoza mayor de 65 años tiene un deterioro cognitivo leve, cuyas implicaciones son las esperables en quien no tiene buena memoria, etcétera, porque una buena función cognitiva es un índice de buena salud. Pero lo que preocupa de verdad en el DCL es que progrese a una demencia, específicamente al Alzheimer. No progresa tanto en población general, como sugieren algunos estudios hechos en muestras clínicas, donde sí hay un porcentaje de progresión importante. Subcasos de depresión tampoco se pueden desestimar. La prevalencia es muy, en el estudio europeo, es muy diferente, entre 8,8 y 23% en distintos países. Eso, cuando se ven tantas diferencias en la prevalencia, probablemente se han utilizado muestras distintas o no es totalmente comparable. Pero no son despreciables los subcasos de depresión. ¿Cuáles son sus implicaciones? Las esperables en quien está bajo de ánimos. Un buen estado de ánimo es fundamental para una buena salud mental positiva, y además estos casos son factores de riesgo de las depresiones mayores, de enfermedades corporales también, y si no cumplen criterios de depresión, a lo mejor los médicos lo pasan por alto y no le dedican la atención que podrían necesitar en un momento determinado. ¿Cuál va a ser el futuro de estas enfermedades? ¿Podemos decir algo? Bueno, pues hay algunos importantes y ambiciosos estudios que tratan de decir algo sobre este tema. Creo que hay que decirlo con cautela, pero es lo que hay. Esperanza de vida en los diversos continentes, a la izquierda en mujeres, a la derecha en varones, en Europa la más alta prevalencia, la más alta esperanza de vida. Javier acaba de decirnos que en España es la más alta del mundo, lo cual es notable. Pero ya ven que hacia el año 2050, en todos los países va a aumentar de modo notable el número de habitantes si las cosas siguen el curso actual. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de los trastornos que estamos comentando? Bueno, intentamos.
En el mundo actualmente hay 700 millones de habitantes y en el 2050 habrá 1,5 millones. En España hay 10 millones y en unos años, en el año 2050, habrá 15 o 18 millones. ¿Qué significa desde el punto de vista de estas enfermedades? Es lo que trata de documentar los distintos estudios del Global Burden of Diseases que hemos comentado antes. Años de vida vividos con discapacidad. Por aquí tenemos, por ejemplo, colores oscuros quieren decir bastante discapacidad, y ven que cambia drásticamente en África para el 2050. En España no hay gran diferencia. Pero los países subdesarrollados, la impresión es que van a mejorar su nivel de vida y con ello va a mejorar el tema de la discapacidad. ¿Qué va a ser de las demencias, trastorno neurocognitivo de Alzheimer, dentro de 30 años? Las proyecciones, datos proyectados en España de 640.000 individuos mayores con demencia, pasaría a 1,2 millones en 2050, y a nivel mundial, por lo mismo, hay un enorme aumento del número de casos proyectados. En Huesca, ¿qué se podría decir con la proyección de los datos que estamos comentando? Si actualmente hay en la provincia 3.400 casos, subirían a más de 5.000, y en la ciudad de 780 a 1.100, y el Alzheimer de 2.300 subiría a 3.400, etc. Unas subidas muy importantes. Esa es la proyección que hay. Es una proyección realista, esa. Yo creo que no es del todo buena. Les digo, en el año 2000 había una enorme preocupación por lo que se decía la epidemia de demencias que se avecina. Silent epidemic, la epidemia silenciosa. Eso es lo que se decía. Nosotros, como teníamos el estudio de Zaragoza y 15 años después el estudio de Zaradem, bueno, vamos a ver cuánto ha aumentado la frecuencia de demencias. Y de modo sorprendente, vimos que la frecuencia de demencia en varones no solo no había aumentado, sino que había disminuido entre los 70 y 80 años, incluso con cifras estadísticamente significativas. Presentamos el estudio, nos quedamos muy inquietos con esos datos inesperados. Estamos en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana en el año 2005 y lo publicamos en el año 2007, esos datos. Era el primer estudio en la bibliografía internacional que documentaba una disminución de la frecuencia de demencias en la población general. El intento de explicar cuál podía ser la explicación, algo tenía que estar sucediendo en el ambiente, en el entorno. Por ejemplo, vimos que los varones en que se veía mayor prevalencia estaban en edad militar durante la Guerra Civil, una época de gran estrés. Vamos, esa era una posibilidad. Pero ese inesperado fenómeno de la disminución de la prevalencia fue observado también unos años después, en 2013, por Carol Brain en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y además encontró otros 3 estudios, Rotterdam, Estocolmo, Göteborg en Suecia, otros 5 estudios en total, y Carol Brain nos convocó a los investigadores de esos 5 estudios para analizar el tema. Se publicó, fueron 5 estudios inicialmente, y después otros 9 estudios, algunos también en Estados Unidos. Los primeros eran solo en Europa. Hasta 2017 se habían documentado 14 estudios con una menor prevalencia, una disminución, estabilidad por lo menos o disminución. ¿Cómo se explica lo que en ese grupo internacional nos planteamos? Posiblemente la mejora de la calidad de vida, condiciones de vida. No solo en España había habido una guerra civil, en Europa hubo una guerra tremenda, como ustedes saben, hambrunas, esos factores podían influir. Bien, ahora tenemos más datos, porque en estos años se ha estudiado
factores de riesgos del Alzheimer. Y 2014 hay un informe impresionante de la Comisión Lancet, de los científicos de lo más serios que hay en nuestra disciplina, y dicen nada menos que lo siguiente. ¿Podría reducirse la incidencia, número de casos de Alzheimer, en casi la mitad de los casos? ¿Sea posible? Interviniendo hacia factores ambientales. Pero van más allá, esa es la figura original que aparece en ese trabajo publicado en Lancet, lo desmenuzamos un poco. Ahí tienen la primera etapa de la vida. Falta de escolaridad. Es un claro factor de riesgo de demencias, en España, en todo el mundo. Eso explicaría el 5% del riesgo de Alzheimer. La fracción atribuible poblacional es un índice estadístico que intenta explicar el peso de cada factor de riesgo en la producción de la enfermedad. 5%, falta de escolaridad. Y seguimos. En época media de la vida. La sordera, el 7%, factor de riesgo de Alzheimer. Colesterol alto, 7%. Depresión, 3%. Traumatismo cerebral, 3%, etc. Y en la época tardía de la vida, el aislamiento social, un 5%, la polución del aire, un 3%, pérdida de vista. En total, un 45% serían prevenibles, idealmente considerados. Alerta, diría yo. Una cosa es identificar factores de riesgo potencialmente tratables y otra muy distinta es conseguir que estos problemas sean solucionados. Y tienen por ahí como ejemplo el sedentarismo. Vemos que afecta en la edad de mayores, como hemos comentado, a un importante porcentaje, pues ya está. Eliminamos el sedentarismo y mejora la perspectiva de Alzheimer. Pero no es tan fácil mejorar las cosas, cambiar la mentalidad de la población. Entonces, en Lancet están hablando evidentemente de situaciones ideales. Otra cosa es que se pueda suprimir la depresión, la falta de escolaridad, el alto colesterol, etc. Pero yo creo que son de todos modos datos positivos. Y también en relación con las alarmantes proyecciones de demencia hacia 2050, yo digo lo siguiente, además de la prevención del Alzheimer y otras demencias, con una perspectiva más optimista, yo digo, si aumenta la población, se va a doblar, hombre, habría que esperar que aumenten también los servicios. No vamos a tener en el año 2050 los mismos servicios que tenemos hoy. Y mejorarán en 2050 los tratamientos para las demencias y el Alzheimer. Yo estoy convencido de que sí. Actualmente hay docenas de estudios de nuevos fármacos contra el Alzheimer en fase 3, muy avanzado, en color amarillo. 1, 2, 3, 5, 11. Hay 30 estudios en fase 3 hace un año que están en vísperas de ser estudiados en pacientes concretos. Hay que esperar, en definitiva, que mejore el tratamiento del Alzheimer. No sé si lo oyen ustedes. Depresión dentro de 30 años. ¿Qué va a suceder? A ver si podemos proyectar algo. Con los datos mundiales del doble de población, la prevalencia actual subirá de 58 millones a 97 millones en el mundo, perdón. ¿Y en Huesca qué podría suceder? Pues con esos datos de proyección que hablábamos antes, también se podría esperar que en la provincia de 2.500 se doblaría el número de casos y en la ciudad de 580 a 1.200. Podrían mejorarse las predicciones de la depresión. Por ejemplo, nuevas medicinas, con toda probabilidad va a haber nuevas medicinas eficientes para tratar la depresión en 2050. ¿Pueden mejorar los servicios? Pues esperemos que sí, como comentaba antes. Conocemos los factores de riesgo. La depresión es más frecuente en las mujeres. Pero eso no es fácil, eso de cambiar el sexo no es fácil. Y los factores de riesgo tratables.
Pues eso hay que considerar especialmente importantes en los mayores, además de múltiples factores. Hay que ver las enfermedades crónicas, enfermedades corporales crónicas, si mejora eso, también mejoría la depresión, declive cognitivo, las pérdidas sensoriales también aquí, la sordera, el aislamiento social, las situaciones sociales adversas. Incluso se habla de la vulnerabilidad climática, a mí me resulta difícil decir. Entonces, en estos factores especialmente importantes habría que intentar concentrar los esfuerzos. La soledad y el bienestar emocional, también en el mundo, en color azul, afecta a un sector importante de la población, y la participación social activa, 40% en el mundo tiene una baja participación, no es lo ideal, habría que luchar contra ello. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones de todo lo que he dicho? Para ir terminando, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Pensando hacia 2050, los pacientes que tienen un problema necesitan una atención individualizada. Eso está claro y eso es prioritario. Planificar los servicios para un aumento de población será importante para el futuro, pero yo quiero recalcar la atención a la prevención secundaria, la temprana identificación de los problemas para tratarlos pronto, terciaria, tratamiento para impedir el deterioro. Pero me gustaría enfatizar sobre todo el fundamental papel de la prevención primaria. Ya he comentado el tema de la Comisión Lancet. Los factores de riesgo conocidos de Alzheimer deben ser un foco de interés y de tratamiento. El tema de la depresión, sobre todo en los determinantes sociales, multimorbilidad corporal, la soledad, el aislamiento, adversidades sociales, sedentarismo, son factores contra los que se puede y se debe luchar y creo que mejorarían la perspectiva. Pues solo me queda agradecer a todos ustedes que hayan venido aquí, a nuestra asociación de profesores por el esfuerzo que hacen en esta organización y a todos los compañeros que han contribuido. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Antonio, lo recordaba yo dándonos clase con todos estos datos del Zaradem y estudiándonos los datos luego para los exámenes. Y bueno, siempre una persona muy didáctica dando las clases. Me acuerdo de la clínica de la depresión, uno de sus temas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que has dado un panorama muy interesante, con esperanza. Y quería preguntarte un poco sobre si tú crees, has hablado un poco de la posguerra española, de la Segunda Guerra Mundial, pero yo también te quería preguntar sobre, quizá no hay trayectoria suficiente porque el Zaradem ya lleva tiempo, claro, pero creo que hay un cambio muy importante en este momento de cómo se cuidan las personas, entre comillas, mayores. Nosotros en la consulta de psicogeriatría cada vez vemos más personas que inician una nueva vida a los 60, 65 años. Eso antes era completamente inimaginable. Una persona de 80 años, cuando nosotros empezamos a trabajar, era una persona muy mayor. Y ahora, pues quizá con todos los cambios sociales, sobre todo en hábitos de vida, más que quizá en los avances del sistema de salud, observamos como está la tercera edad, pero está ya la cuarta edad. Los muy mayores, por encima de 85, y gente que llega. ¿Tú crees? Bueno, esta es la primera pregunta para que el público piense en la segunda, ¿no? ¿Tú crees, Antonio, que esta nueva forma de cuidarse de personas que vemos ahora que con 60, 65 años siguen caminando, haciendo cierto ejercicio, puedes ir aquí pues a ciertos clubes deportivos y siguen jugando, siguen nadando, siguen moviéndose y manteniendo también contactos sociales, porque eso favorece el contacto social? ¿Crees que eso ha podido influir en el descenso de la prevalencia de demencias y crees que podemos tener esperanza en que la prevalencia de la demencia va a seguir disminuyendo? Yo estoy convencido de que ahora mismo, si se hiciese el estudio Zaradem, habría mejores datos. Habrá mejorado, porque estoy de acuerdo en que, según todos los indicios, ha mejorado los cuidados de salud y la calidad de vida. Hay que esperar que sí.
un caso muy llamativo también es el caso de la escolaridad. En el estudio de Zaragoza, en el año 95 se publicó, el 10% de las mujeres en Zaragoza mayores de 65 años eran analfabetas. Ahora eso ha cambiado radicalmente y va a seguir cambiando. Pero también lo que dices, el sedentarismo, hay buenos datos de que el sedentarismo, la falta de ejercicio, la falta de relaciones sociales, esos son factores de riesgo. Todo eso que ha mejorado, no de manera ideal, pero ha mejorado mucho, con toda probabilidad podría documentarse ahora mismo que hay una mejoría. Bueno, ese sería, yo creo, un titular, una noticia, ¿no? Las demencias se pueden prevenir, sí. y con además, con algo que está al alcance de la mano de cualquiera, que no son precisamente los fármacos, ¿no? Sino con cambios en el estilo de vida. Claro. Yo creo que es absolutamente necesario, y no es una postura política, pero donde hay mayor prevalencia de un problema hay que poner más énfasis, donde los factores de riesgo son distintos, hay que trazar estrategias distintas. Por ejemplo, nosotros llevamos años estudiando diferencias de género. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de las trayectorias. Hay claras diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, las estrategias de envejecimiento saludable, y esto es lo que hemos escrito, deben mirarse con una perspectiva de género. Os he dicho que trayectorias de declive cognitivo en varones se relacionan más con enfermedades médicas, habrá que cuidar ello, pero en las mujeres con factores sociales, incluyendo la depresión. O sea que absolutamente hay que tener esa perspectiva de género, y no tengo el menor interés en hacer política sobre el tema. Una realidad empírica con datos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero sí que me gustaría también hacer una, sin ninguna duda, ¿no? Claro que hay que pensar en la política de género, pero hay otro dato interesante también. En todas las sociedades del mundo y en todos los países del mundo, la prevalencia de depresión es el doble en las mujeres que en hombres. Sea el tipo de sociedad que sea, más democráticas, más autoritarias, más... hay un factor muy importante que es el hormonal. Y tú también ponías el dedo en la llaga. Debemos considerar los bajones anímicos hormonales como los bajones anímicos que a veces se producen, como comentaba el profesor Lobo, en determinadas épocas del año. Todo el mundo sabemos que en el otoño el ánimo baja y en el verano es más expansivo. En los países del norte de Europa el ánimo es más bajo, el número de suicidios es más alto, los países muy desarrollados con más dinero pero con menos sol. ¿Ocurre también que a lo mejor estamos tratando como depresiones, especialmente en las mujeres, algo que no son depresiones, que son cambios afectivos cíclicos y normales que los hombres por cuestiones hormonales no tienen o no tenemos? Eso también, o sea, quiero decir, también hay que valorarlo, porque es muy curioso que las sociedades que cambian, y hay sociedades que han cambiado mucho, de mucho más arcaicas, machistas o como queremos llamarlos, a sociedades más progresistas, con mayor protagonismo de la mujer, etcétera. Por supuesto que no el ideal. La prevalencia de depresión sigue siendo el doble en la mujer que en el hombre. O sea que habrá algún factor más que lo social, y quizás es que estamos interpretando a veces también como depresión cambios que son hormonales. Por ejemplo, yo creo que es muy cuestionable. Entraríamos en un debate muy complicado, no sé qué opinarás tú, Antonio, pero en la nueva clasificación psiquiátrica, en el DSM-5, sé que no tenías mucha simpatía. Yo me acuerdo cuando estudiábamos, te gustaba un poco más la CIE-10, ¿no? Que era la europea. Entonces, la DSM-5 es la clasificación americana, se clasifica como patología el trastorno disfórico premenstrual. Entonces dices, bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué significa? Estamos mal hechos, o sea que una mujer los días antes de la menstruación esté un poco más triste, más irritable y así, ¿debemos clasificarlo como trastorno? Claro, ¿qué significa? Si lo clasificamos como trastorno, ya podemos tratarlo con fármacos. Claro. Entonces, yo creo que el debate es interesante en este aspecto de género. Hay que tenerlo en cuenta, ya sí, lo creo. Sí. Los americanos son muy dados a poner subclasificaciones y subclasificaciones. Si los dejan enseguida pondrían
el criterio de depresión post-vacacional, sí, también, y otro el de la depresión del lunes, sí, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pues, y eso que no había venido Trump todavía. Sí. Pero, ¿no? Bueno, más preguntas, por favor. Se han hecho estudios, yo no tengo aquí datos a mano, no han sido diferencias impresionantes en el tema de la demencia, por ejemplo. Y en el tema de la depresión hay diferencias en relación con factores geográficos que también se aplican a la geografía más local. Mujeres que estén en un medio rural muy deprivado tendrán más depresión, y esa es la impresión, en relación con factores sociales, más que el medio rural per se, las circunstancias sociales del medio rural sobre todo pueden tener alguna influencia. Sí, hay muchos datos sobre docentes, sobre todo en atención primaria, hay muchas sugerencias de peor salud mental, no necesariamente problemas mayores, pero incomodidad, desánimo, algunos síntomas depresivos, también de ansiedad, en profesores de atención primaria, sobre todo. Hay datos también en nuestro entorno. El profesor Seba tenía mucho interés en eso y es uno de los que documentó el problema ya hace años. Sí, es muy interesante la asociación entre depresión y profesión y luego hay un tema, bueno, me desvío un poco, pero podríamos hablar también con el profesor Lobo, un tema del que él ha hablado como factor de riesgo de la depresión, pero que también tendría mucho sentido comentar, que es el tema del suicidio. Por ejemplo, el suicidio es mucho más elevado en sanitarios cuando se han hecho estudios y puede que tenga que ver con el estrés, con el trabajo en situaciones también complicadas, con la turnicidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el sanitarios es alto, en personas, por ejemplo, en los cuerpos de seguridad también es alto, en personas que trabajan en situaciones también de tensión y de riesgo. Por tanto, eso podría aumentar porque el suicidio se asocia mucho con la depresión. Y entonces, más que con la profesión, probablemente tenga también que ver, sobre todo en lo que es deterioro cognitivo, con la escolarización y con el trabajo, que esa era otra pregunta que te quería comentar, ¿no? Factores de riesgo, el nivel de escolarización baja, pero ¿tiene eso solución? Porque nosotros vemos en las consultas de psicogeriatría, ¿no? Con Almudena, ¿verdad?, que hay personas que superan esa situación, que no han sido prácticamente escolarizadas en la posguerra, que a los 9 o 10 años salían del colegio para tener que hacer trabajos laborales, ¿no?, poco cualificados y que no han tenido acceso y que luego se han convertido pues, en grandes lectores, se han interesado mucho por la prensa y la reserva cognitiva, cuando llega la demencia, hace, o el deterioro cognitivo, que la supervivencia cognitiva, ¿no?, sea mucho más prolongada que en personas que no han tenido ese interés. Y esa sería otra faceta a trabajar, ya no solo lo que hemos dicho de la solidaridad y el ejercicio físico, sino el ejercicio cognitivo, ¿no?, que tendría que ver un poco con la profesión que comentabas. No, claramente, a mí me ha llamado la atención que en este informe de Lancet, yo me he transcrito lo que decían ellos, pero no figura la ansiedad, por ejemplo, nosotros tenemos datos de que es un factor de riesgo, pero también que el ejercicio cognitivo de mayores puede mejorar el pronóstico. Yo creo que hay datos muy sugerentes de ello, pero ese dato no está metido en este tema. Claro, ellos se han enfocado más en factores de riesgo que en factores de protección. Claramente, hay estudios, y el sentido común dice que el ejercicio intelectual de mayores debe hacerse porque tiene efectos beneficiosos para prevenir el Alzheimer. Y en relación con la profesión, no sé si tú lo ves, pero el día pasado alguien que tiene experiencia en la supervisión de residentes decía que hay algún estudio diciendo que los R1, un importante porcentaje en nuestro país, está tomando ansiolíticos. También. ¿Lo veis también? Sí. Notable. Notan un estrés especial, el tema de las guardias. Son estudiantes brillantes, sacaron las notas mejores, pero a la hora de
enfrentarse con los pacientes en el primer año cuando no tiene experiencia, es una situación dura. A mí me ha llamado mucho la atención, pero tú también lo has... Sí, el cambio social en eso también es importante, ¿no? Nosotros teníamos un hábito de estar en el hospital, vivir en el hospital prácticamente, y lo aceptábamos. Quizá en las nuevas generaciones, por cambio también social, eso lo conciben de otra manera, ¿no? Y tener que pasar tantas horas en el hospital, las noches, las guardias y luego el trabajo, ¿no? De enfrentarte a personas que están sufriendo, pues genera más ansiedad. Sí, el mensaje general es que en cualquier profesión puede haber situaciones de estrés que aumentan el riesgo de malestar psíquico independientemente del título de la profesión. Se trata de que haya circunstancias desfavorables y estresantes. Yo no he presentado datos de residencias, pero claramente hay datos alarmantes en general de alta prevalencia, no solo de demencia deterioro cognitivo, sino también de depresión. Entonces, ¿por qué? Pues una buena razón. El deterioro cognitivo se asocia también con alteración del estado de ánimo, pero el aislamiento, la distancia de la familia, eso es muy importante. Por algo será que muchos mayores no quieren ir a una residencia, les gustaría salir, y también que hay mucha diferencia de cómo se plantee la residencia, la atención que tengan, el énfasis que se ponga en la importancia de la relación social, actividades, movimiento, claramente. Es una situación, actualmente, es un entorno de riesgo. Sí, pero yo también quería comentar que tiene eso que ver con lo que ha comentado el profesor Lobo, muy interesante. Tú lo has dicho así, es que has dado píldoras muy interesantes que luego dan para debate, ¿no? Y una era, estar deprimido no es contestar un cuestionario sí o no. Claro. Y entonces, claro, esos estudios de residencias que dicen el 50% de los mayores en residencia están deprimidos. Esos estudios se suelen hacer con una escala que se llama la Geriatric Depression Scale de Jesabach, ¿no? Que, de Jerome Jesabach, que seguramente conocerás, ¿no? Pues, sí. Y me refiero a Jerome Jesabach, ¿no? Que la escala, seguro, claro, la has usado no sé cuántas veces, ¿no? Pero lo conocerás personalmente, ¿no? Personalmente no. Ah, no, pues bueno. Pues en esa escala hay preguntas como, tú imagínate que estás institucionalizado en residencia. Dice, usted contempla el futuro con optimismo, se siente lleno de vitalidad, tiene muchos planes para el futuro. Entonces, no hay una escala adaptada para una residencia. Entonces, y luego hay un proceso muy importante que es un proceso de adaptación a estar en una residencia. Eso está muy poco trabajado. O sea, hay personas que dicen de hoy para mañana para una residencia, o la pareja son dos personas muy mayores y uno tiene una fractura de cadera, era el que cuidaba al otro, el otro tiene que ir a una residencia. Va de un día para el otro. O sea, yo me imagino lo que nos supondría, vosotras sois jóvenes, jovencísimas, ¿no? Genial, imaginaos que supondría que os dijeran ¿dónde vivís hoy? Porque mañana vais a vivir en otro lugar, pero tranquilas, compartiréis habitación con otras dos personas, no os preocupéis porque esas otras dos personas no hablan o no entienden lo que les vais a decir, tranquilas, cada 3 o 4 horas se entra a cambiarles el pañal, eso, la habitación a veces huele un poquito mal, porque imagínate, ¿no? Pues imagínate si encima eso lo hacemos con 80 años, con 85 ya. O sea, valorar la depresión ahí es muy complicado. Lo que seguro que hay es un problema adaptativo, de adaptación, ¿no? que es prolongado y que cuesta. Y luego también abriríamos otro debate que es cómo son las residencias ahora y cómo deberían ser en el futuro. Obviamente, nuestra generación no ha vivido como nuestros padres. O sea, fijaos, cuando nosotros vamos a un hotel o cuando vais vosotras ahora a un hotel, ¿no? O a un apartamento. O sea que para la generación de la posguerra tener una ducha en la habitación era un súper lujo, o un baño, ¿no? Entonces, claro, nosotros dudo mucho que usemos ya ese tipo de residencias. Cambiarán, ¿no? Seguramente. Espero. Me gustaría terminar a mí con una pregunta que es un poco comprometida, pero es que es una pregunta homenaje, es un homenaje a nuestro reciente compañero y amigo fallecido, Jorge García Dickens, en Una luz de montaña. Tú has sido montañero mucho tiempo, amas la montaña, ¿no? Como nosotros. Antonio Lobo también, ¿verdad? Escolar, montañeros. Vemos aquí también
a otros colegas del hospital, ¿no? El doctor Viescas, amantes de la montaña, todos nosotros. Y claro, esto sirve de homenaje a Jorge García Dickens, porque tú has dicho que uno de los factores de prevención de las demencias era el colesterol LDL. Uno de sus temas era una pelea continua sobre si el colesterol era tan malo, ¿no? como nosotros decíamos, el recuerdo en sus presentaciones en Instagram y en las redes sociales, y lo recordamos en el hospital, ¿verdad, Antonio? Te acordarás comiendo los 4 o 6 huevos fritos en los desayunos. O sea, no era una de las personas que predicaba y luego no seguía el ejemplo, lo seguía. Quiero preguntarte, porque por ejemplo tú eres muy buen conocedor seguro del estudio Framingham, cómo disminuyó las muertes cardiovasculares cuando disminuye el colesterol, pero cómo el colesterol también es muy necesario para el funcionamiento cerebral, para las neuronas, y si nos empeñamos en reducir tanto los niveles de colesterol, como es verdad, quieren los cardiólogos, no moriremos de infarto, no moriremos de infarto cerebral, pero a lo mejor morimos de pena, ¿no? Porque los suicidios, por ejemplo, aumentan mucho con los niveles bajos de colesterol. Hay cada vez ya más publicaciones sobre que el deterioro cognitivo también aumenta con niveles muy bajos de colesterol. Entonces, como tú no has sacado lo que dice el Lancet, que los niveles LDL colesterol serían un 7% de prevención, niveles altos. ¿Qué opinas tú? Y así terminamos un poco con homenaje a Jorge. Si te bueno, parece. pues has puesto encima de la mesa un tema importante. Es una hipótesis a estudiar específicamente lo que dices, hasta qué punto los niveles muy bajos tienen efectos deleterios. Es hipótesis concreta. Yo creo que tiene visos de que se confirme, que se apoye, de que se encuentre apoyo para esa hipótesis, creo. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer, un honor también. Igualmente.